Bien, les doy la más cordial bienvenida al módulo 5 del diplomado, ya el último de la serie. Y es un módulo de alguna manera un poco más reflexivo, después de haber visto dos módulos técnicos bastante desafiantes, ¿no es cierto? El módulo 2 que tiene que ver con Machine Learning, con el aprendizaje automático, eh, y cómo aprovechar los datos para hacer predicciones, hacer clasificaciones, hacer segmentación de datos y poder aprovecharlos en beneficio de una organización, de una empresa, en fin. Después tuvieron el módulo de visión artificial, donde pudieron eh, aprender técnicas para hacer procesamiento de imágenes y poder, ¿no es cierto?, generar algún tipo de valor agregado también en la organización. Y en el curso anterior trabajaron los temas de estrategia IA desde el punto de vista de eh, cómo es el proceso de alguna manera creativo que hay que seguir alrededor de un proyecto de IA y de cómo definir algunos parámetros, variables y valores asociados a un proyecto de IA. Bien, en este último curso vamos a trabajar el tema desde un punto de vista más organizacional, desde un punto de vista más de, de lo que significa la estrategia y la incorporación de las tecnologías de la inteligencia artificial en una organización. Así que vamos a hablar de lo que significa una disrupción tecnológica en una organización, cómo abordarlo y vamos a ir viendo casos de estudio en cada una de nuestras clases. Y bien, y si el tiempo nos da, vamos a jugar un poco y hacer algún ejercicio en grupos. ¿Ok? Así que un segundito. Ya. Bien, disculpen, estoy un poquitito resfriado, pero espero no importunar la clase. Bien, vamos a empezar a hablar del tema y, bueno, espero que sea un diálogo entre ustedes y yo, un diálogo entre todos nosotros, aprovechando todo el aprendizaje previo que han tenido en los cursos anteriores y su experiencia y su propia expectativa de lo que es la inteligencia artificial en este momento para ustedes o para sus organizaciones, de cómo se puede introducir, de cómo se puede llevar la inteligencia artificial a sus propios contextos, que finalmente lo que se espera del diplomado y supongo que sus propias expectativas, ¿no? Cómo llevar la inteligencia artificial a sus organizaciones. Así que espero que sea una clase muy participativa. Vamos a empezar entonces. Ya, lo primero es mencionar que la inteligencia artificial es como la nueva tecnología en el mundo empresarial, ¿no? En el mundo organizacional eh, y a nivel mundial, ¿ya? Entonces, con toda esta explosión, ¿no es cierto? Con toda esta explosión que se ha dado de la inteligencia artificial, no solamente con el aprendizaje automático, no solamente con la visión artificial, sino con los sistemas, la automatización, ¿no es cierto? Y particularmente el gran boom de la inteligencia artificial llega con la inteligencia artificial generativa. Si bien es cierto, empezó con ChatGPT, ¿no es cierto? La gran vedette de la generación de la inteligencia artificial generativa. Empezaron a surgir muchas inteligencias artificiales generativas, muchos modelos para generar a partir de texto, ya sea texto, imágenes, videos, y se han ido sumando diferentes actores en la escena tecnológica actual. Y vemos cómo poco a poco las big tech clásicas y tradicionales están haciendo grandes inversiones en la tecnología, la inteligencia artificial y se están posicionando en el mapa tecnológico. Desde que aparece la inteligencia artificial y particularmente con la disrupción tan abrupta y rápida que hace ChatGPT, ¿no es cierto? Eh,
surgieron en el contexto empresarial, en el contexto organizacional, y también desde el punto de vista gubernamental y de políticas públicas, surgen interrogantes como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar esta nueva tecnología que llegó en forma tan rápida, tan vertiginosa y escaló de la manera en que lo hizo, insisto, en particular ChatGPT, ¿no? A diferencia de otras tecnologías que se han ido incorporando, se han ido posicionando, pero en forma muy paulatina, en forma muy despacio, a diferencia de las inteligencias artificiales generativas. Entonces surgen las preguntas como, ¿cómo manejar esa tecnología? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pro? ¿Cuáles son los contra? Claro, vemos siempre los beneficios, pero ¿qué hay detrás de ella que nos puede ocasionar algún tipo de problema? Y por otro lado, empiezan a preguntarse las organizaciones eh, cómo incorporarla, cómo introducirla, cómo liderar el proceso cómo liderar el proceso de adopción y de institucionalización de la inteligencia artificial en una organización, ¿ya? Eh, ¿Qué significa para una organización? ¿Cuál es el impacto para ella de incorporar las nuevas tecnologías? ¿Ya? Bien, qué es importante determinar en este momento? Que sí o sí, todas las empresas, todas las organizaciones, todas las instituciones deben considerar el abanico de aplicaciones de la inteligencia artificial en su contexto, porque es la forma de la innovación que les permite la inteligencia artificial les va a permitir ser más o seguir siendo competitivos. Y tienen que hacer inversiones desde el punto de vista empresarial en la inteligencia artificial, en los recursos, en las personas, en los equipos, en capacitación, en entrenamiento, es decir, en diferentes aspectos se necesita que las organizaciones hagan inversiones, porque la única forma de mantenerse competitivo en un mercado que es globalizado y donde en general todos están mirando la inteligencia artificial, la única forma es también hacer inversiones. ¿Qué significa eso? Que los líderes empresariales y sus equipos tienen hoy por hoy un desafío muy grande, que es cómo incorporar la inteligencia artificial para ser mucho más productivos y que esto les permita ser más competitivos y llegar con una propuesta de valor mucho más precisa hacia los usuarios finales o sus clientes. Por lo tanto, todo empieza con el liderazgo de la organización. ¿Qué significa esto? Todas las personas que tienen en este momento cargos de responsabilidad, de liderazgo en la organización, tienen que saber sí o sí de inteligencia artificial. Tienen que acercarse mucho más al mundo de la tecnología. Si bien es cierto, no van a estar recopilando datos, haciendo limpieza, no van a estar entrenando una red neuronal, no van a estar a ese nivel de detalle, pero sí es importante que conozcan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer con una inteligencia artificial. Por lo tanto, hoy más que nunca, el acercamiento eh, del liderazgo organizacional hacia las tecnologías es un imperativo para las empresas. ¿Por qué es necesario esto? Porque va a ser muy difícil que se puedan hacer inversiones sin tener la capacidad de poder hacer estimaciones, ¿no es cierto? Saber cuáles son los resultados que se esperan de estas inversiones y ser capaces de generar realmente resultados tangibles que sean, que permitan rentabilizar cualquier inversión que se haga en tecnología. Y como les he mencionado, no solamente es inversión en la parte tecnológica, en la parte de infraestructura, sino también inversión en personal, inversión en capacitación, inversión en todo el cambio cultural y el cambio organizacional que significa la llegada de una nueva tecnología a una organización. Entonces, para poder lograrlo se necesita conocer muy bien cuáles son los beneficios que genera la inteligencia artificial, qué es lo que puede esperar una organización, qué es lo que puede esperar los usuarios de ella, eh,
para asimismo saber si vale la pena, ¿no es cierto?, hacer una determinada inversión y si el retorno de ella es valioso. Entonces, es importante no solamente el liderazgo, sino los equipos que se forman alrededor de los proyectos de inteligencia artificial. Eh, Implica tener equipos técnicamente capacitados, entrenados, pero también implica que las personas que no están en el área técnica también tengan la capacidad de observar, la capacidad de observar oportunidades que se pueden presentar con los beneficios y las características que tiene cada una de las tecnologías asociadas a la inteligencia artificial. Bien, en los cursos que ya han visto, ¿no es cierto? En los cursos previos a este curso, ya sabemos que la inteligencia artificial, desde el punto de vista de concepto, desde el punto de vista de teoría, no es algo nuevo, ¿no es cierto? La inteligencia artificial se viene trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. La diferencia es que ahora ha salido a la industria, ahora ha salido a las organizaciones, dado que tenemos los recursos tecnológicos han evolucionado hasta el punto que han permitido que la inteligencia artificial salga de los laboratorios y sea parte de las empresas, de las organizaciones, es decir, que se dé la transferencia tecnológica y se masifique y se democratice la inteligencia artificial. Entonces, esa es la gran diferencia. Digamos, está llegando a nuestras manos la transferencia de la tecnología. Y eso es algo súper importante, lograr que las innovaciones, lograr que las investigaciones salgan y agreguen valor a la sociedad. Y por esa razón, entonces, hoy por hoy nos vemos inundados de información de inteligencia artificial, no solamente a nivel de lectura, sino a nivel de capacitaciones, seminarios, políticas que empiezan a salir desde el punto de vista de los gobiernos, de las organizaciones a nivel mundial. Entonces, de alguna manera, en este momento estamos constantemente bombardeados con información, novedades, innovaciones. Vemos en las noticias en forma muy rápida cómo las Big Tech empiezan a generar cada vez más aplicaciones utilizando la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa? Estamos en forma muy rápida sintiéndonos abrumados y una avalancha de aplicaciones de inteligencia artificial y llega a ser bastante intimidante la cantidad de aplicaciones que salen en forma muy, muy, muy rápida. Así que, entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todas estas aplicaciones que están generando disrupción? ¿Cómo la utilizamos? ¿Cómo deben las empresas, ¿no es cierto?, apropiarse y adaptar estas tecnologías? Bien, ¿qué significa esto? En este momento, con la inteligencia artificial, alrededor de ella hay una enorme promesa, hay una gran expectativa, pero también entonces empiezan a surgir una cantidad de interrogantes alrededor de el uso ético de la inteligencia artificial, el tema de la protección de los datos, el tema de los sesgos que hay alrededor de la inteligencia artificial. Incluso, ¿no es cierto?, también ya empiezan a haber análisis desde el punto de vista de el consumo energético y el impacto que tiene la inteligencia artificial en el ecosistema, en el planeta, al ser tan demandante de energía para que los sistemas realmente operen y hagan todo el procesamiento que exige los sistemas y los modelos de inteligencia artificial. Entonces empiezan a surgir, ¿no es cierto?, interrogantes que van más allá de la misma tecnología, que implican el uso responsable de la inteligencia artificial, y hay diferentes entonces aristas que tenemos que empezar a analizar, ¿ya?
inicialmente, ¿no es cierto? Para muchos puede ser sencillamente un tema de moda, algo que está surgiendo y que va a pasar con muchas otras modas, pero por otra parte hay otros que afirman que es el momento de la gran disrupción, de la gran disrupción la, de la sociedad en este momento, dado el gran alcance que tiene la inteligencia artificial y cómo en particular con la inteligencia artificial generativa eh, se ha llegado a democratizar, ¿no es cierto? Y a masificarse el uso de la inteligencia artificial de la manera en que está sucediendo. Por lo tanto, debería ser una preocupación de quienes lideran organizaciones, ya sea públicas o privadas. Profe, E independiente, ¿sí? una consulta, bueno, Dime, sospecho que es una opinión personal, pero dime. nosotros desde hace mucho tiempo, digamos, en la industria se habla del CDO, de las áreas de análisis de datos, y ahora, después de nosotros de lo que hemos estado estudiando de inteligencia artificial, nos damos cuenta que esa es la materia prima, pero en definitiva, como que el área de datos de una compañía como que queda a media. No, los datos los transforman en información, pero la información no en conocimiento, el conocimiento no lo transforma en acciones y las acciones las toma hoy en día o debería apuntar hacia la inteligencia artificial. Entonces, eh, la pregunta es, nosotros debiéramos pensar que el área de inteligencia artificial de una compañía debiera absorber, por ejemplo, al área de datos de la compañía, o el CDO debiera mutar hacia un mundo más bien de la inteligencia artificial como evolución natural, como la unidad que debiera encargarse de esta transformación, porque finalmente las empresas son tan grandes y no podemos esperar que todos se metan en la inteligencia artificial y que cada uno tire para su lado el mantel. Entonces, esta es una discusión que justamente hoy día tuvimos en la oficina, que yo les decía, Ya. no, lo que nosotros necesitamos es un área que empiece a tomar los datos, a esta área que era de datos, que se meta en un solo equipo que debe velar por la recolección, por el análisis de los datos, por los modelos de datos, por la visualización, después la automatización y obviamente la automatización intrínsecamente hablemos de la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, eh, la respuesta depende, y tú mencionaste algo súper importante que tiene que ver con el tamaño de la organización. Porque si miramos el tamaño de la organización y el tipo de inteligencia y el tipo de proyectos de inteligencia artificial que se quieran incorporar dentro de ella. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener una empresa grande, ¿no es cierto? Una compañía que tiene los recursos, que tiene la forma de estructurar, ¿no es cierto? Como bien lo dices tú, diferentes áreas que se encarguen de cuidar de la calidad de los datos, que se encarguen de definir aplicaciones, ¿no es cierto? Dependiendo del área en donde se vaya a aplicar, cómo sacarle provecho al análisis de los datos, porque puede ser que sean aplicaciones a nivel del liderazgo, ¿no es cierto? De la parte estratégica, pero por otro lado puede ser de la parte más... de la parte más de gestión o puede ser más de la parte operativa. Entonces, va a depender mucho de la estructura organizacional y de la misma organización. Y esto pasa con muchas tecnologías. Eh, porque no es lo mismo, por ejemplo, una empresa pequeña, una pyme, eh, donde no hay mucha posibilidad de hacer este tipo de organizaciones con unidades muy bien definidas. Y por otro lado, va a depender mucho va a depender mucho de el tipo de aplicación que se le vaya a dar a la inteligencia artificial. Eh, si son aplicaciones, por ejemplo, que ameritan muchísima precisión, ¿no es cierto? Muchísima precisión, el dato tiene que ser
El dato tiene que estar muy limpio, el entrenamiento de la inteligencia artificial tiene que estar muy bien balanceado para evitar los sesgos. Entonces, claro, podríamos pensar que podríamos dividir en la organización en ese tipo de unidades, pero, pero si, por ejemplo, estás desarrollando o están trabajando con aplicaciones que no necesitan altos niveles de precisión porque no se van a tomar decisiones que sean vitales o que sean fatales, digamos, porque algo falló, digamos, en el dato o algo falló en el procesamiento de los datos, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, por ejemplo, si se está trabajando con sistemas que van a tomar decisiones que tienen que ver con la salud de las personas, si estás trabajando con, no sé, por ejemplo, imágenes para detectar un cáncer y a partir de ahí definir el tratamiento. Esos son datos sensibles, esos son sistemas que necesitan una precisión muy alta porque cualquier decisión que tomes puede ser fatal. Distinto a un sistema de recomendación, ¿no es cierto? Como los clásicos que tenemos en alguna de las plataformas, ¿no es cierto? Netflix, Airbnb, Uber, donde ya, si la recomendación no fue tan precisa, bueno, no pasó nada, eso no le va a cambiar la vida a nadie. O si pensamos en automatización, si estamos pensando, por ejemplo, en los autos autónomos, allí la precisión es altamente, realmente importante. Entonces, la respuesta es depende. Depende de la organización, depende del tamaño de la misma, porque eso va a establecer los recursos que se van a necesitar y que se pueden, digamos, definir para armar un equipo de inteligencia artificial. Y por otro lado, el tipo de aplicaciones y cuál es el impacto de estas aplicaciones y cuál es el efecto que va a tener el uso de la inteligencia artificial. Entonces son muchas variables las que hay que considerar, muchas variables las que hay que analizar y no es una respuesta, digamos, tan camisa de fuerza, decir las organizaciones deben comportarse de esta forma o de esta otra. Y por eso es importante lo que les mencionaba hace un rato, es el conocimiento que deben tener los equipos y quienes lideran las organizaciones de la tecnología y cuáles son las necesidades, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los inputs que necesitas para habilitar un proyecto, ¿no es cierto?, a implementar y ejecutar un proyecto de inteligencia artificial y realmente obtener los resultados que se esperan. Entonces, en ese sentido, la respuesta es muy variable, ¿sí? No es lo mismo pensar en llevar la inteligencia artificial a, no sé, a un colegio, donde posiblemente van a explotar el uso de la inteligencia artificial generativa, generando contenido, definiendo planificaciones, generando rúbricas, generando pautas. Eh, Así que allí puede ser que ni siquiera necesites un gran equipo de inteligencia artificial, sino una persona que esté constantemente liderando el proceso, acompañando al staff, acompañando a los profesores para que puedan hacer la bajada y la implementación de la inteligencia artificial generativa en el día a día del colegio, en el día a día de la escuela. Entonces va a depender mucho de todos esos factores, tomar la decisión de cómo, cómo se estructura la empresa y sus diferentes unidades para abordar los proyectos de inteligencia artificial. Gracias. Y bueno, ¿y a qué conclusión llegaron después de la discusión que tuvieron esta mañana? Eh, la verdad es que acordamos de que íbamos a volver a reunirnos el viernes a las 4 de la tarde a seguir conversando del tema. Ahora, básicamente el tema no está centrado en la inteligencia artificial, sino que estamos hablando de observabilidad, que básicamente para poder reaccionar de manera conveniente, la observabilidad necesita de la inteligencia artificial. Y lo que me sucede en la empresa que yo trabajo es que tienden a tomar el tema de moda y básicamente Ya. toda la gente empieza digamos, a hacer sus intentos de. Entonces,
pucha, hablaron en algún minuto del Big Data, ya todos metían Big Data. Después era observabilidad, todos tenían una opinión. Monitoreo, todo. Entonces, al final va a pasar, conociéndolo, lo mismo con el tema de la inteligencia artificial, en que ya toda la gente va a estar metiendo y va a tratar de hacer algo con inteligencia artificial y bueno, en ese caos puede ser cualquier cosa. Entonces, por eso seguimos este viernes en la tarde haciendo foco sobre esa discusión. Sí, algo súper importante cuando, cuando se quiere adoptar una tecnología y particularmente en la inteligencia artificial, antes de darle la palabra a Efraín, que tiene la mente levantada, antes de eso, ¿no es cierto? Algo que pasa, y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar un poquito, es que en este momento, y lo dije en transparencia anterior, la inteligencia artificial es una promesa. Todavía sigue siendo una promesa porque está en desarrollo y vemos constantemente cómo se están generando sistemas, cómo se están generando herramientas, cómo se está generando mucho todavía alrededor de la... Entonces todavía es una promesa. Entonces, pero independientemente de toda la promesa que haya detrás de la inteligencia, algunas que se pueden estar cumpliendo ya en este instante, otras todavía falta ver un poquito, es hacerse la pregunta de ¿por qué? ¿Para qué? Por qué quiero incorporar inteligencia artificial, sea la que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Cuál es la razón? Más allá de que sea la moda, más allá de que todos lo estén haciendo, la pregunta relevante en este momento para hacerlo, digamos, en una forma metodológica y más sistemática es definir el por qué, para qué, cuál es el beneficio. En el curso anterior que hicieron con la profesora Patricia, vieron el tema del design thinking. Y allí, ¿no es cierto? Para aprovechar, y yo creo que es el momento de aplicar, de que lo apliquen en las organizaciones, el design thinking, porque efectivamente lo que tú mencionaste como un proceso caótico, claro, se da por esto, porque todavía la inteligencia artificial no ha llegado a su meseta de madurez para tener súper claros los pros y los contras de aplicar una cosa o de aplicar otra. Entonces, en este momento, la sugerencia tal vez es tratar de incentivar y motivar el uso del design thinking de tal manera que puedan hacer una observación de su entorno, hacer una observación de la organización y saber cuál es el propósito. Primero hay que definir muy bien el propósito, por qué lo quiero, para qué lo quiero, y que no sea una cuestión de moda. Y después de que esté definido muy bien el propósito y estén identificados plenamente los desafíos que se quieren resolver con esa inteligencia artificial, ahora sí pasar a idear la solución y entonces ahí ya pueden empezar a definir cuáles son los equipos y cuál es la estructura organizacional que se necesita para poder incorporar la tecnología y empezar a hacerlo de a poquito, con pequeños pilotos, con proyectos pilotos, de tal manera que puedan ir generando iteraciones muy rápidas, iteraciones muy sucesivas de la inteligencia artificial. Entonces, tal vez es el momento de aprovechar ese ímpetu y ese deseo de implementar la inteligencia artificial, pero aplicando metodologías y técnicas como la que aprendieron con la profesora Patricia. El design thinking funciona muy bien porque justamente es un brainstorming, una lluvia de ideas, todo el mundo aportando y finalmente la idea es ir haciendo un proceso de convergencia de tal manera que esa lluvia de ideas realmente decante en la identificación de cuáles son los desafíos con los que ustedes quieren abordar la implementación de la inteligencia artificial. Entonces, eso sería como lo que yo te podría sugerir en esta situación que estás describiendo, Cristian. Muchas gracias. Efraín. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya dijeron, dijeron hartas cosas. En realidad, la perspectiva es un punto donde yo en general me pongo a analizar siempre que hay una adopción de una tecnología o algo de moda, ¿no es cierto?, que llega siempre a las empresas y como que lo describía el compañero también, en términos de que cuando se puso Big Data como de moda, toda la organización o todos quieren capacitar.
pero creo que es fundamental porque de alguna manera se tiene que cambiar el mindset o la mentalidad de toda la organización. Quizá en la primera evolución tiene que pasar ahí, tiene que romper las estructuras mentales de toda la organización en todas sus dimensiones para ir evolucionando e ir alcanzando este anhelo de tener de una estructura, una organización más definida, donde se definan los roles y los propósitos y todo eso. Pero creo que en estas primeras etapas, en muchos tipos de organizaciones distintas, lo primero que hay que hacer son romper los paradigmas con los que trabajamos y operamos en las diferentes dimensiones de una organización. Y esa es como la primera gran batalla que hay que hacer, porque no es, no termina siendo algo como muy sutil, muy fácil al hablarlo, pero termina siendo muy difícil, porque hay que romper a diferentes generaciones, probablemente a una organización muy joven sea mucho más fácil, pero en organizaciones un poco más maduras o con diversidad etaria, termina siendo muy complejo también incrustar esa mentalidad o esa capacidad de obtener las oportunidades detrás de una tecnología. O sea, yo particularmente en los contextos en los que me toca moverme, creo que aún es difícil, aún estamos en la transformación digital que termina siendo digitalizar algo en una web. O sea, ese todavía sigue siendo una gran brecha, un gran desafío organizacional, tanto también del Estado como en, en instituciones del Estado, que finalmente es muy necesario hoy día que la inteligencia artificial sirva primero para romper los paradigmas y los esquemas con los que funcionamos, operamos, para luego más adelante ir evolucionando y pensando en cómo va esto a impactar y estructurar. Porque una empresa no necesariamente tenga que desarrollar el IA o tenga que desarrollar IA, sino que quizás simplemente vamos a pasar, por ejemplo, de tener un software X de gestión de remuneraciones o de contabilidad a un software que contenga IA para la gestión de remuneraciones. Y no la voy a tener que programar, ni entrenar, ni nada de eso. Simplemente voy a tener que entender las capacidades o las mejores en eficiencia que voy a lograr a través de esta adquisición de herramientas. Creo que es otro punto que tenemos que tener la capacidad de algunas organizaciones no de desarrollarlo, sino de que quizás, por ejemplo, en una licitación o en una adquisición, saber a qué compañía o qué tipo de software tengo que elegir y cuál es el beneficio que me entrega ese software basado en IA. Entonces, eh, lo que sí creo, o sea, en particular no estoy muy de acuerdo con partir de plano con esta creación de este, para mí, silo, en el fondo, y dueño de la IA dentro de una empresa, ¿ya? O sea, puede haber un equipo que lidere como este mindset, este cambio de mindset adentro de la organización, pero cuando se crean, parten creándose estas organizaciones como el equipo de IA, el equipo de Big Data, crea rápidamente crea un silo de como los supremos en conocimiento, el resto los que no saben nada, nosotros somos los que la llevamos, y eso para mí, en mi experiencia, creo que también gatilla el fracaso temprano de la introducción de estas tecnologías, porque termina en el fondo eh, gatillando más un problema cultural que una posibilidad de explotar la tecnología al interior. Y bueno, y como decías tú, no hay respuesta, ni secreto, ni receta, sino que tiene que haber, son tantos los factores que es un trabajo complejo a analizar y depende de cada organización. Y eso, no sé, por ahí hay algunas otras cosas, pero creo que con eso podría aportar algo. Sí, súper bien. Gracias, Efraín, por tu participación. Ya has mencionado bueno, mencionaste varias cosas importantes, y una de ellas es que estamos en un proceso asociado a la inteligencia artificial donde se van a generar inestabilidades, estabilidades, inestabilidades, estabilidades. Entonces vamos a ir transitando desde eh, estabilidad, pasamos a un ciclo de inestabilidad, de ahí se vuelve a estabilizar y de ahí vuelve a inestabilizarse porque se está generando una gran cantidad de actores en el ecosistema, se están generando una gran cantidad de aplicaciones
y en forma muy rápida, en forma muy rápida. Por lo tanto, poder adaptarse a esta disrupción tan grande que está sucediendo es bastante difícil. Hay que estar dispuesto efectivamente a transitar por estos estados de euforia y de alta motivación, pero después puede ser que pasemos a un estado de desmotivación y ya la promesa ya no es tan promesa, la euforia no es tanta, y después puede ser que volvamos a retomar, en fin. Entonces, efectivamente, eh, estamos frente a en este momento, una disrupción que está generando toda esta necesidad organizacional y empresarial de ya cómo lo aprovechamos, cómo lo hacemos. Y puede ser que efectivamente, como les decía, estamos en un momento de aplicar metodologías muy participativas, metodologías muy de la co-creación, donde todos los actores sean escuchados y que sea un trabajo en conjunto y no en forma separada. Es decir, deben estar las personas que manejan la tecnología, las personas que saben de la parte técnica como tal, eh, ya sean, ¿no es cierto?, analistas de datos, científicos de datos, personas especializadas en inteligencia artificial, desarrolladores de aplicaciones, pero también tener en cuenta en este proceso de incorporación de tecnología a el usuario final, al cliente, a quien va a recibir, porque muchas veces se desarrolla o se adopta o se adapta tecnología, ya sea porque se desarrolló internamente o ya sea porque se hizo una adquisición de la tecnología y no se consideró en ese proceso a el usuario final, al cliente final. Y finalmente termina siendo efectivamente un detonante, un gatillante para un posible fracaso, porque se pierde de vista eh, muchos elementos que no están en una sola persona. Entonces es el momento de trabajar en forma colaborativa, trabajar en la co-creación, trabajar en la participación, y cuando ya se logre, digamos, después de todo este proceso de co-creación, de participación, de hacer pruebas, de ensayo y error posiblemente, y de sacar lecciones aprendidas que nos lleven a una fase mucho más estable, allí efectivamente entonces podemos pasar a la institucionalización. Y eso es parte de los procesos de mejora. Entonces, después de pasar por un proceso de co-creación donde se definan muy bien los desafíos que se van a abordar, se definan cuáles son las soluciones, se definan eh, proyectos piloto. Cuando se definen proyectos piloto que permiten pivotar las soluciones, permiten sacar lecciones aprendidas y hacer ajustes y mejorar las propuestas de solución. Y cuando consideremos que estamos en un momento ya estable y que definitivamente esa es una solución que queremos institucionalizar, ahí entonces pasamos a una fase más estable, donde ya se puede definir efectivamente cuáles son las áreas, cuáles son la infraestructura, cuáles son los inputs que se necesitan para que ahora sí funcione dentro de la organización, funcione dentro de la empresa en forma ya como parte del día a día, como parte de la normalidad. Entonces, la sugerencia es eso. La sugerencia es proceso de co-creación, producto mínimo viable, pivotarlo, proyectos piloto, ir aprendiendo, ¿no es cierto? Sacando lecciones aprendidas, lo bueno, lo malo, lo feo, ir haciendo ajustes, ir haciendo correcciones, hasta que finalmente se llega a el punto donde se dice, ya, perfecto, esta es la solución que queremos, ahora sí, liberar a la organización. Entonces hay que seguir un proceso metodológico alrededor de adopción de tecnología para lograr, digamos, con éxito. Pero también hay que estar dispuesto a que en ese proceso puede ser que no lleguemos al éxito y desechemos tecnología, pero para eso es el proceso, ¿no? Para eso es el proceso de hacer proyecto piloto, para eso es el proceso de hacer evaluaciones constantes, sucesivas y sacando lecciones aprendidas. Y puede ser que al final, digamos, la lección aprendida es esto no. Y está bien porque para eso es.
y lo importante es que se aprendió. En ese camino donde finalmente llegamos a que esto no es, igual dejó muchas lecciones, igual dejó mucho conocimiento que nos sirve para el próximo proyecto, la próxima iniciativa, eh, posiblemente llegar con mayor probabilidad de éxito o ir ajustando, ir ajustando. Entonces, en este momento lo importante es eso, empezar en pequeñito, empezar con alta participación, empezar con proyectos piloto, y ya cuando estemos seguros, ahí ya entonces definimos ahora sí la formalidad, definimos la norma, definimos los estándares, y definimos cómo ahora sí vamos a liberar y va a operar en la organización, la solución que finalmente decidimos. Esta es una gran solución. Entonces, esa es como las recomendaciones. Y esta curva representa lo que estamos hablando, la curva HIP, ¿no es cierto?, de Gartner. Nos muestra lo que sucede cuando hay una disrupción tecnológica, y cómo debemos irla abordando y estar preparados para ella. Tenemos entonces aquí los dos ejes. En el eje X tenemos el tiempo, ¿no es cierto?, que nos muestra cómo va evolucionando y cómo va madurando la tecnología. En el eje Y tenemos entonces la visibilidad, nos representa la expectativa que genera la tecnología. Entonces, si lo vemos en el inicio, ¿no es cierto? En el inicio tenemos el disparador tecnológico que dice, se está gestando un momento nuevo, se está gestando una disrupción, y entonces empieza a escucharse ya constantemente, y es lo que ha pasado con la inteligencia artificial, ¿no? Poco a poco empezamos a escucharla, y ahora la escuchamos todo el tiempo, todos los días, a cada rato, eh, en muchos contextos, en muchos escenarios. Entonces, se empieza a producir, ¿no es cierto?, la curva, ¿no es cierto?, se empieza a producir lo que se conoce como el HIP, que es la primera parte de la curva, que representa como esta burbuja. Entonces, en este momento estamos viviendo de la inteligencia artificial, estamos viviendo esta burbuja. Es decir, se dio un disparador tecnológico alrededor de la inteligencia artificial, empezó a estar constantemente en las empresas y las organizaciones. Vivimos un bombardeo constante, y vamos en algún momento, ¿no es cierto? Yo creo que todavía estamos subiendo en la curva de la expectativa. Vamos a llegar al pic, ¿no es cierto?, de las expectativas, y va a llegar el momento en que va a ocurrir entonces la otra parte de la burbuja. Es decir, vamos a empezar a caer al valle de la desilusión, porque muchas de las expectativas y muchas de las promesas que se anunciaron alrededor de la inteligencia artificial no se van a cumplir. Y una vez entonces lleguemos a ese valle de la desilusión, entonces vamos se explote, digamos, la burbuja, vamos a pasar entonces a la otra parte, a la segunda parte de la curva, que nos representa la pendiente de la iluminación. Es decir, eh, la tecnología, después de esta burbuja, ¿no es cierto?, empieza a ser más madura, empieza a ser más estable, ya se sacaron las lecciones aprendidas y ya se dio de alguna manera un filtro y un sedazo de que realmente, ¿no es cierto?, realmente llegó para quedarse, y realmente va a ir generando productividad. Hasta que finalmente entonces llegamos a la meseta a la meseta de la productividad, que es cuando ya se da una transferencia de la tecnología, una transferencia de la tecnología en forma masiva, en forma segura, y ahí entonces empiezan a aparecer las normas, empiezan a aparecer los estándares, empiezan a aparecer las soluciones ya más empaquetadas, ya, porque la experiencia, ¿no es cierto?, y la madurez tecnológica nos permite, ¿no es cierto?, después de haber pasado por el HIP, ¿no es cierto?, y la burbuja, haber sacado muchas lecciones aprendidas. Así que esta curva que está acá es altamente probable que represente lo mismo que va a pasar en cada una de sus organizaciones, porque en este momento todos tienen esta expectativa, ¿no es cierto? Y cada uno está con una expectativa, tenemos bastante inflada, y hay mucha expectativa de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, y cómo subirnos, ¿no es cierto?, al carro de la inteligencia artificial, como lo están haciendo muchos otros. Así que es posiblemente que pase, ¿no es cierto?, a ese valle de la desilusión, y poco a poco entonces empiecen a madurar.
Hay que hacerlo, sí, ¿no es cierto? Hay que hacerlo en forma adecuada, en forma correcta, para que gestionemos la expectativa, hagamos un buen proceso de observación, ¿no es cierto?, del entorno y podamos definir, cuál es el propósito, por qué queremos incorporar la inteligencia artificial. Dos, definir muy bien cuáles son los desafíos organizacionales que quiero aportar o que quiero ayudar a resolver con herramientas de inteligencia artificial para ahora sí estar dispuesto a caer en el valle de la desilusión, pero para no caer tan fuerte y no golpearnos tan fuerte, entonces por eso es que les menciono que la recomendación es el proceso de co-creación, que participen todos los involucrados, ¿no es cierto? Todos, 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 mirando los procesos de punta a punta, de principio a fin, y ese proceso de co-creación va a generar una gran riqueza y va a permitir definir cuáles son los desafíos que realmente amerita que se solucionen o tengan aporte de la inteligencia artificial. Y cómo evitamos caer a ese vacío, ¿no es cierto?, totalmente con los proyectos piloto. Empecemos con pruebas muy pequeñas, empecemos con pruebas pequeñas, con proyectos pequeños, de tal manera que podamos sacar lecciones aprendidas muy rápidas, eh, porque si somos demasiado ambiciosos en los proyectos de inteligencia artificial, podemos llegar al fracaso muy rápido, podemos llegar o pueden ser muy extensos y que los beneficios se vean muy a largo plazo, y eso significa que en los equipos se va a generar posiblemente frustración, se va a generar desmotivación y entonces va a empezar a decaer. Pero si logramos incorporar proyectos pequeños con pruebas piloto muy rápido que nos permita demostrar que la inteligencia artificial realmente trae beneficios y genera resultados positivos y agrega valor, sucede lo contrario. Entonces, hay más motivación, hay más apertura de mente eh, y ese cambio organizacional que se necesita, porque efectivamente, como lo mencionó Efraín, esto no es solamente un proceso de incorporación de tecnología, sino que es un proceso de cambio cultural. Y lo más difícil en una organización es justamente eso, el cambio cultural, lograr convencer que realmente esta tecnología aporta valor y realmente vale la pena invertir en ella. Y tener siempre en cuenta que estas pruebas piloto, estos proyectos piloto, estas primeras iniciativas, hay que armar un equipo con aquellos que son quienes adoptan las tecnologías muy rápido, que son muy motivados y que están dispuestos como que a colocarle harto esfuerzo y harto empeño a los proyectos. Y con ese grupo demostrar, ¿no es cierto? Y ahí viene entonces la clásica campana de Gauss, donde vienen ya los que adoptan posterior y finalmente ya la resistencia al cambio queda con los que van quedando. Entonces, esta curva representa muy bien lo que puede pasar y la forma de evitar caer así abruptamente al valle de la decepción es hacerlo de esta forma, en forma muy rápida, en forma muy ágil. Patricio. Patricio, ¿tienes la manito levantada? Sí, ¿se escucha Ahí ahí? está, eso. Sí, se escucha Perfecto. perfecto, Patricio. Tenía como varias ideas, varios comentarios en el tintero. Eh, de partida por el tema de lograr generar, por ejemplo, la integración de los equipos y poder aplicar efectivamente las soluciones de inteligencia artificial, pero sin perder tanto el foco. Una de las cosas que me quedó dando vueltas es la dificultad que en la práctica se genera a nivel organizacional eh, entre en estricto rigor como los grupos etarios de las personas que quizás tienen dentro de una organización más capital cultural, más conocimiento respecto al tema, en el fondo los que llevan más tiempo dentro de las empresas, versus, por ejemplo, los que usualmente terminan aplicando las tecnologías de inteligencia artificial y las tecnologías informáticas, que son personas más jóvenes. Entonces, ahí, de partida, es una dificultad importante porque significa hacer
convivir dentro de un equipo de trabajo a grupos etarios que pueden ser muy heterogéneos. Entonces, creo que uno de los principales desafíos a nivel institucional ahí es lograr incluir no solamente a las personas que tengan mucho conocimiento de informática y de inteligencia artificial, sino también a las personas que dentro de las distintas instituciones puedan tener mucho más conocimiento y más experiencia respecto de soluciones que, por ejemplo, se hayan probado anteriormente y que hayan visto que por a veces de motivo no funcionaron. Eh, eso, eso por un lado. Y por ejemplo, respecto de la curva que estabas mostrando recién, eh, por un tema generacional en mi caso, me tocó vivir en primera persona cómo fue la implementación de la computación en Chile. En estricto rigor, yo soy una persona ya casi de 40 años, y los computadores en Chile, eh, no sé, hasta la década del 80, mediados del 80, 90, no eran muy masificados. Entonces, efectivamente, se dio como esta misma curva que tuviste, donde en algún momento yo podía ver, siendo cabro chico o adolescente, que para todas las cosas se buscaba tratar de empezar a meter soluciones informáticas. Y habían distintos aspectos en los cuales estas soluciones no funcionaron en su momento, simplemente porque en ese momento, en ese periodo, no estaban las condiciones como para que los sistemas funcionaran. Por ejemplo, no había buen internet, entonces no podía tener soluciones integradas a nivel país. En el fondo, tenías gente que no estaba del todo capacitada en los sistemas, entonces demoraban mucho más, y lo que se planteaba como una solución mágica en su momento que iba a optimizar procesos, ahorrar tiempo, etcétera, terminaban siendo un cacho porque la gente no sabía ocupar los sistemas, entonces se demoraban más que haciendo la mano. Y eso entre otro montón de cosas. Entonces, esa curva, en estricto rigor, si lo tengo que ver en el tiempo, yo creo que la pude ver más o menos por 35 años, más o menos. Eh, el detalle es que, para lo bueno y para lo malo, en este momento puntualmente, el flujo de información es sumamente rápido. Entonces, lo que en el caso de la implementación de las soluciones informáticas demoró, no sé, 5 o 10 años en masificarse. Ahora fue cosa de un par de meses entre que salió las primeras versiones masivas de GPT, y que ahora absolutamente todos los comerciales de televisión, de radio, de lo que te puedas imaginar, todos dicen, no, tenemos la solución con inteligencia artificial de lo que quieras, lo que quieras. Entonces, yo creo que uno de los mayores desafíos y de las cosas más interesantes que vamos a poder ver en torno a esto es qué tan rápido se puede dar esta curva en comparación con el cambio tecnológico de todo lo que se había dado anteriormente, que fue mucho más lento. Eso simplemente como comentario. Sí, gracias, Patricio. Sí, efectivamente, esta curva, ¿no es cierto? Esta curva HIP de Gartner que le estaba presentando, es porque en general siempre sucede con las disrupciones. Puede ser que la burbuja se demore más en reventar o sea más rápida, pero pasa eso y es porque hay una disrupción, y con esa disrupción hay promesas que se van desencantando en el camino, pero lo importante es que siempre se llega a la meseta de la madurez, y ahí es donde se da la transferencia tecnológica en forma masiva. Y lo hemos visto con varias tecnologías, ¿no es cierto? Tuviste un ejemplo con la computación. Hay que recordar también lo que pasó con las empresas.com, ¿no es cierto? Hacia mediados de los 2000, que hubo una burbuja así impresionante y después, ¡pah!, reventó la burbuja, pero después se estabilizó y efectivamente hay empresas que son .com y que funcionan bastante bien. Lo vimos también con las tecnologías de los celulares. Al principio fue muy lento, costoso, y fue evolucionando a medida que también fue evolucionando el hardware, el software de los dispositivos hasta llegar a los smartphones que actualmente tenemos, y también llegó el momento en que se masificó, ¿no es cierto? Ahora ya todos tenemos celulares,
y ya están absolutamente masificados. Em, Así que efectivamente esto es lo que va a pasar con la inteligencia artificial. La curva va a ser mucho más pronunciada, posiblemente caigamos estrepitosamente, posiblemente no, en fin, hay que ver lo que pasa porque en este momento efectivamente yo creo que estamos en el ascenso al pic de las expectativas. Pero va a llegar a estabilizarse y es importante meterse ahora, meterse ya porque en este momento porque como hay tanta diversidad y como hay tanta masificación y aparecen más actores y aparecen diferentes, entonces están facilitando el acceso a las tecnologías. Entonces, igual es un buen momento de empezar a ver cómo aprovechar la tecnología y cómo hacer la disrupción en las empresas y la organización. Eh, y bueno, hay que esperar a ver si se genera una disrupción que cambie completamente ecosistemas organizacionales, como lo que sucedió, por ejemplo, con la industria musical, ¿no? La industria musical, si miramos hacia atrás, ha venido teniendo innovaciones tecnológicas, innovaciones, hasta que finalmente llegó la gran disrupción que hizo que cambiara completamente el ecosistema organizacional, que los grandes protagonistas de la música en su momento dejaran de serlo y pasaran a ser otros los protagonistas. Y eso obedece a disrupciones y a veces ni siquiera disrupciones tecnológicas, porque la industria musical, ¿no es cierto? La inestabilidad, la inestabilidad que se dio antes de la gran disrupción fue la piratería. Cuando llega la piratería y con ella llega de la mano, ¿no es cierto? Ya la piratería en forma digital con una plataforma, lo que ocurre con Napster, entonces eso hizo tambalear completamente el sistema y el ecosistema, ¿no es cierto?, de la industria musical y hizo que finalmente se pensara, ¿no es cierto?, en la necesidad de una evolución, un nuevo modelo de negocio alrededor de la industria musical que antes estaba en manos de las grandes casas discográficas, ¿no es cierto? Y después de que se da, ¿no es cierto?, la piratería, se da Napster y que desaparece, ¿no es cierto? Pero aparecen entonces, ahora sí, en forma más estable, las plataformas de streaming que ahora utilizamos en forma legal, pagamos por ella, y cambió completamente la escena de la industria musical. Ya las grandes casas discográficas no son lo que eran antes y ahora se dedican a una parte de lo que era el modelo de negocio. Antes estaba todo concentrado en las grandes casas discográficas. Ellos hacían todo, ellos hacían la búsqueda de los artistas, ellos hacían eh, la producción musical, ellos hacían la comercialización, las grandes casas hacían todo, absolutamente todo. Pero después de que se dio la disrupción, ¿no es cierto? Se dio el proceso de la piratería que empezó a golpear la industria y después aparece el Napster, hace tambalear y después entonces aparece ahora sí plataformas y tecnología ya desde el punto de vista legal que cambió completamente el escenario porque no volvió a ser lo mismo la industria musical después de esa disrupción de las tecnologías. Y ahora es completamente distinta. Y ¿quiénes ganamos? Ganamos los usuarios, ¿no es cierto? Hay nuevos actores, hay nuevos personajes, ¿no es cierto? Protagonistas de la industria musical, ganaron los artistas, ganamos nosotros como usuarios, hay nuevas empresas, nuevos actores en el escenario y aquellos que eran protagonistas, bueno, tuvieron que adaptarse y tuvieron que quedarse con la parte que pueden seguir ejecutando a partir de su experiencia. Entonces, la inteligencia artificial en este momento está pasando eso. Es una promesa, hay que esperar a ver hasta dónde llega esa promesa. Vamos a darnos porrazos con esas expectativas. Se van a cumplir algunas, otras no, pero finalmente se va a estabilizar y vamos entonces a ver realmente grandes proyectos de inteligencia artificial realmente estabilizarse en las empresas y las organizaciones.
Así que lo importante es eso, tener claro que estamos en ese proceso, tener claro que estamos en un proceso de inestabilidad, que hay que arriesgar, que significa un riesgo, una inversión en un proyecto de inteligencia artificial. Y por esa misma razón, dado que es un proyecto de riesgo, hay que saber controlar ese riesgo aplicando las metodologías adecuadas. Eso significa las que aprendieron en el curso anterior, ¿no es cierto? El Design Thinking, el Lean Startup, y aplicar entonces metodologías ágiles. En este caso, la agilidad para probar rápido y que el riesgo se minimice en forma muy rápida, mitigar los riesgos en forma muy rápida o sacar lecciones aprendidas de tal manera que la inversión valga la pena porque fue poca, ¿no es cierto? Fue poca la inversión, fue rápida la lección, por lo tanto, la siguiente inversión entonces ya vamos con más seguridad. Entonces, ahora es el momento de, en en esta escenario de tanta disrupción y en forma muy rápida, porque efectivamente no es que nos dé tiempo de madurar la tecnología, no es que nos dé tiempo de tomarla y procesarla, no, sino que estamos tomando una y ya salió otra que nos dice que es mejor que la anterior, y va a salir otra que nos dice que es mejor que la anterior, y otra empresa nos va a dar entonces más cosas, hay que ver, ¿no es cierto? ChatGPT antes era solo texto, ahora liberaron todavía mucho más y es porque aparecen en el escenario entonces otros protagonistas que hacen la competencia, aparece entonces Copilot y ahora empieza entonces a moverse el ajedrez en el ecosistema. Así que hay que tener muy claro eso en este momento de la adopción de tecnologías de inteligencia artificial. Se pueden aplicar metodologías efectivamente que ayuden a hacer una adopción de la mejor manera posible, minimizando los riesgos, y haciendo las inversiones y los movimientos adecuados. Así que ese es el mensaje de esta curva y hay que tenerlo súper presente. Bien, vamos a hacer un pequeño break de 10 minutos y continuamos entonces conversando del proceso de adopción de la inteligencia artificial en las organizaciones. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? Saber muy bien cuáles son las capacidades actuales que tiene la inteligencia artificial para generar valor en la organización. Generar valor significa que los beneficios se trasladen hacia los clientes de la organización, hacia los clientes de la empresa, hacia los usuarios de la organización. En ese sentido, el liderazgo organizacional es sumamente importante porque, como bien se mencionó hace un rato, no es solamente despliegue de tecnología. No, cuando abordamos un proyecto con la mentalidad y con la idea de institucionalizarlo, significa hacer inversiones. Y esas inversiones tienen que ser avaladas, tienen que ser comprometidas y tienen que ser impulsadas desde el liderazgo de la organización, porque de lo contrario no va a funcionar. Y cuando hablamos de inversiones, entonces se necesita personal, se necesita un equipo que esté dedicado al proyecto, eh, así sea el proceso para la prueba, para hacer el testing, hay personal de la organización que está dedicado a ese proyecto inicial, personal técnico, personal de la organización que son los que saben del dominio donde va a ser aplicada la inteligencia artificial. Por lo tanto, hay personal, así que hay HHs involucradas. Puede significar la contratación de consultores que acompañen ese proceso dependiendo de la importancia, el impacto y la envergadura del proyecto y los beneficios que se quieren lograr. Así que pueden ser consultores, puede significar capacitaciones, puede significar entrenamiento, puede significar inversión en infraestructura, ¿no es cierto?, en tecnología, puede significar contratación de servicios en la nube para hacer procesamiento,
puede ser necesario comprar equipos con alta capacidad de procesamiento, de almacenamiento, local también. Puede significar adecuaciones de la organización en infraestructura, puede significar entonces inversión en muchas aristas de la organización. Así que el liderazgo en este caso es importante y por eso es necesario definir muy bien en dónde vamos a apuntar. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que tenemos en mente con el uso de la inteligencia artificial para hacer una inversión que sea responsable y una inversión que permita llegar a lograr beneficios y un retorno de la inversión, ojalá, ¿no es cierto?, económico para la organización, logrando proyectos exitosos. Entonces, hay que saber muy bien qué puedo obtener y qué no puedo obtener de la organización. Y eso significa estar haciendo de alguna manera muy rápida una vigilancia tecnológica de qué es lo que está disponible, ¿no es cierto?, en el mercado, de qué es lo que está estable y hacer algún tipo de análisis, algún tipo de benchmarking de lo que está disponible para saber qué podemos adoptar y qué no podemos adoptar, ¿no? Entonces ahí está el proceso de promesas, saber muy bien qué es lo que se está prometiendo y en esa promesa qué realmente está basado en la ciencia y en la experiencia y qué de eso es ciencia ficción, ¿no es cierto? Es decir, todavía es una promesa demasiado alta. Entonces, eso es sumamente importante, ¿ya? Y nos vamos a ver enfrentados en forma muy rápida a que hay van a seguir dándose disrupciones, van a seguir dándose nuevas aplicaciones, van a seguir dándose nuevas versiones de lo mismo, ¿no es cierto? Vemos como ChatGPT ya va en la versión 4, 4O, así que ya pasó por la 1, que no era tan popular como ahora, pero miren cómo 2, 3 fueron muy rápido, ¿no es cierto? La disrupción que hicieron y ahora con la 4O, y bueno, va a seguir. ¿Y por qué nos vamos a ver enfrentados a estas vertiginosas y muy rápidos cambios de la tecnología por la denominada ley de Moore? Y la ley de Moore lo que nos dice es que se va a duplicar la capacidad en promedio cada 18 o 24 meses. Y de hecho, al paso que vamos con el desarrollo tecnológico, la ley de Moore se va a ir como acortando en su ocurrencia. Y eso significa entonces que vamos a tener desarrollo de chips que van a tener mucha mayor velocidad de procesamiento. Ya entonces tenemos ahí en la mira a la computación cuántica, que va a ser también una revolución completamente nueva y va a generar una nueva disrupción en muchos campos, en muchos aspectos. Vamos a ver también mayor capacidad para almacenamiento de datos y por lo tanto con más datos vamos a poder hacer muchas más cosas, vamos a ver mayor velocidad de la transmisión en las redes, hemos visto la evolución de todas las G de las telecomunicaciones. Entonces, el hardware en particular que da soporte y que dio soporte a la aparición de la inteligencia artificial y todas las aplicaciones que en este momento están haciendo disrupción, se va a acrecentar. Vamos a tener mayor capacidad de todo y también en forma muy rápida. Por lo tanto, automáticamente la inteligencia artificial se va a ir adaptando y vamos a lograr muchas más cosas de las que estamos logrando ahora. Por ejemplo, vamos a lograr mayor precisión, vamos a lograr mejorar las predicciones, vamos a mejorar el desempeño de los algoritmos. Y eso significa entonces, como les decía, que vamos a entrar en un proceso de estabilidad, inestabilidad, disrupción en forma muy constante y en forma muy rápida. Y por eso es importante entonces que los proyectos que se aborden en las organizaciones de adopción de inteligencia artificial
se traten de aplicar en forma metodológica, de tal manera que demuestre con evidencia, en forma muy rápida, si realmente se están logrando los beneficios esperados o no se está logrando, o hay que hacer ajustes, o hay que hacer algún cambio en el ciclo de incorporación de tecnología que se está dando. Así que eso hay que tenerlo también en el radar. Y por otro lado, cuando les mencionaba que es necesario definir y decidir el por qué, cuál es la razón por la cual quiero hacer adopción de una tecnología de inteligencia artificial, eso es súper importante, porque en esencia podemos dividirlo en dos grandes partes. Queremos mejorar la productividad, y mejorar la productividad significa acortar los tiempos, significa disminuir los costos y significa aumentar, ¿no es cierto?, los procesos productivos dentro de la organización. O si lo que se quiere es tener una incorporación de tecnología para lograr desarrollo empresarial. El desarrollo empresarial significa que estamos ofreciendo valor agregado, estamos dando nuevo valor o estamos mejorando el valor que le estábamos entregando a nuestros clientes y a nuestros usuarios. Y esos dos escenarios son completamente distintos. Si pensamos en la productividad, disminuir tiempos, disminuir los recursos que se utilizan en el proceso productivo, allí la organización tiene el control, porque los procesos son internos. Los procesos son internos, el equipo es interno, entonces de alguna manera se tiene mayor control de lo que está pasando con la incorporación de la tecnología. Entonces, si no tenemos dominio y no tenemos un área de TI o un equipo técnico altamente calificado para apoyar el proceso de adopción de la tecnología, entonces lo mejor tal vez sea partir o empezar con una mirada en la productividad. Es decir, cómo mejoramos internamente, cómo somos más productivos en la organización, cómo aceleramos los procesos, cómo optimizamos los procesos, cómo lo hacemos mejor, cómo automatizamos tareas, cómo mejoramos los tiempos de respuesta a partir de la tecnología. Mientras que si lo hacemos para desarrollo empresarial, estamos pensando en agregar valor al usuario final, estamos pensando en agregar al cliente y por lo tanto ahí hay mayor riesgo porque esa decisión de si se está agregando mayor o si se está logrando agregar valor al usuario final es de él, es el que decide. Y ahí entonces ya la dependencia está fuera de la organización. Entonces, tal vez, ¿no es cierto? La sugerencia y la recomendación en este caso es empezar con un proyecto interno, un proyecto que mejore la productividad y que nos permita determinar realmente si estamos en un buen proceso, en una buena ruta, ¿no es cierto? Y tenemos un roadmap adecuado de adopción de la tecnología de la inteligencia artificial. Porque el desarrollo empresarial involucra un aspecto altamente relevante dentro de la organización y los productos o servicios que entrega, y es la calidad. Cuando pensamos en el desarrollo organizacional, estamos pensando en mejorar la calidad del producto o servicio que le estamos entregando al cliente, al usuario final. Y ahí entonces la promesa es mucho más comprometedora, la promesa es mucho más potente que pensar en la productividad, ¿no? Entonces, si el proyecto no funciona como nosotros queremos, bueno, lo ajustamos, lo ordenamos y hasta que logremos el nivel de productividad que queremos con la organización. Ahora, por otra parte, es importante con el tema de la inteligencia artificial, si abordamos proyectos que están enfocados desde el punto de vista de mejorar la productividad de la organización, es que se puede correr el riesgo de saturar a los equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque si incorporamos tecnología de inteligencia artificial y empezamos a tener mejor productividad, empezamos a acortar los tiempos, empezamos a disminuir los recursos y las inversiones en el proceso desde el punto de vista operativo,
puede tenderse a empezar a sobrecargar los equipos de trabajo, empezar a sobrecargar los procesos, empezar a sobrecargar el proceso productivo y entonces se convierte en un arma de doble filo la incorporación de tecnología. ¿Qué significa esto entonces? Que parte importante de implantar un proyecto de inteligencia artificial es establecer mediciones, establecer puntos de control que nos permita determinar si estamos logrando los índices esperados o estamos sobrepasando ciertos límites. Entonces, definir el cambio organizacional no solamente implica introducir nueva tecnología, cambio de procesos, cambio organizacional, sino también significa establecer indicadores, ¿no es cierto? Establecer métricas que nos permitan mantener un control sobre la incorporación y la adopción de la tecnología. Entonces, la recomendación, empezar con proyectos de productividad, ¿no es cierto? Y cuando ya estemos con la tecnología dominada, entonces empezar ahora sí cómo traspasamos y cómo generamos valor agregado a la organización, ofreciendo mejor calidad a los usuarios finales de la organización. Bien, entonces, ¿de qué se trata en este momento la adopción de la tecnología? De convertir a la inteligencia artificial en una herramienta que ayude a las personas, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una frase de un CEO de Microsoft, ¿no es cierto?, que nos dice: queremos construir inteligencia artificial que aumente las habilidades y mejore la experiencia humana. Es decir, la inteligencia artificial debe ser para mejorar, ¿no es cierto?, el entorno, mejorar el contexto, mejorar el ambiente organizacional y que sea una herramienta de apoyo a las personas, ¿sí? No estamos en un enfrentamiento entre las personas y la inteligencia artificial. No, estamos en un proceso de cómo adoptamos para que sea una herramienta potente, una herramienta poderosa para la organización. De tal manera que se junten dos inteligencias, ¿no? La inteligencia artificial y la inteligencia natural propia del ser humano. Porque por mucho desarrollo que tenga la inteligencia artificial, carece de algunas características importantes que sí tenemos nosotros como seres humanos, ¿no es cierto? La creatividad, la empatía, la emoción, que, ¿no es cierto?, podemos potenciar al máximo, ¿no es cierto?, procesos creativos a partir de todo lo que nos puede ofrecer la inteligencia artificial y entonces poder llegar mucho más lejos con nuestras habilidades propias del ser humano. Entonces, el objetivo es lograr una adecuada integración entre el ser humano y la inteligencia artificial, de tal manera que nos permita avanzar como sociedad, nos permita eliminar brechas que existen en este momento en la sociedad y que podamos tener una sociedad y un mundo más igualitario. Así que el propósito de inteligencia artificial que sea democratizada y que esté al alcance de todos es un factor muy importante y que se está cautelando desde muchos frentes en este momento. Así que esta gráfica resume bastantes cosas de las que les he mencionado, ¿no es cierto? Lo que buscamos con la inteligencia artificial es mejorar procesos, mejorar a la organización. Y mejorar procesos significa aumentar dos cosas, la calidad y la productividad. Y aumentar la productividad significa disminución de los tiempos, ¿no es cierto? Disminución del esfuerzo, es decir, cuánto tiempo, cuánto tiempo invierte una persona en una determinada actividad, en una determinada tarea. En ese sentido, la inteligencia artificial y las diferentes herramientas que se han generado en este momento están cumpliendo con esta promesa.
nos están permitiendo disminuir los tiempos de los procesos productivos y también nos están permitiendo disminuir el esfuerzo de las personas en hacer determinadas tareas que la inteligencia artificial lo hace en forma mucho más rápida o que puede permitir que el ser humano termine, ¿no es cierto? Y valide un resultado producto de una tarea realizada por la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial, muchas de las aplicaciones están cumpliendo con esta promesa de aumentar la productividad. Y por otra parte, aumentar la calidad significa aumentar la calidad en dos frentes, en los procesos y en los productos. El hecho de poder automatizar, ¿no es cierto? O procesar en forma mucho más rápida, en forma mucho más efectiva, en forma mucho más precisa el proceso y el producto también se está cumpliendo, ¿no? Hay muchas tareas que realiza la inteligencia artificial que definitivamente lo hacen con un nivel de calidad mucho más alto de lo que lo podría hacer un ser humano o lo podría hacer con los sistemas actuales. Entonces, esta es una de las razones por las cuales en este momento se está generando todo este boom y todas estas conversaciones internas dentro de las organizaciones alrededor de la inteligencia artificial, porque de alguna manera sí está cumpliendo con esta promesa de mejorar la calidad y la productividad. Y si mejoramos la calidad, entonces, del proceso del producto, disminuimos tiempo y disminuimos los esfuerzos, entonces, ¿qué logramos como beneficio en las organizaciones? Logramos disminuir los costos, por lo tanto, podemos llegar al usuario final con una oferta, ¿no es cierto?, de alta satisfacción por el producto que se está entregando, posiblemente a menor costo, por lo tanto, mayor satisfacción del cliente con producto a menor costo, nos hace definitivamente mucho más competitivos en un mercado donde el que entrega producto de alta calidad a bajo costo lleva la ventaja, ¿no? Pero no solamente es una mirada externa, también hay que considerar el mejoramiento del clima organizacional, porque si mejoramos el entorno, ¿no es cierto?, de las personas que hacen parte de la organización y ahora pueden dedicar sus esfuerzos y sus actividades y su tiempo para hacer otras actividades que antes no se podían hacer y posiblemente enfocarse más en la generación de productos, en el mejoramiento del producto, en el mejoramiento del servicio, hace que el clima organizacional sea bastante mejor, ¿ya? Entonces, esta parte es sumamente importante y la inteligencia artificial lo está logrando hasta el momento. ¿Qué es lo que buscamos entonces en una organización? Partimos de un proceso A, es decir, un proceso sin inteligencia artificial, y el objetivo es llegar al final con un proceso mejorado, con un proceso que tenga mayor valor que el proceso original. Entonces, clásicamente, ¿no es cierto? Clásicamente, la mejora de procesos está por etapas claramente definidas, ¿no es cierto? En una primera etapa, una primera fase 1, es la selección de los procesos que tienen potencial de mejora, la selección de los procesos que hemos decidido que vamos a intervenir para mejorar a la organización, ya sea productiva o de desarrollo empresarial. Tenemos una siguiente fase que es la implementación, ¿no es cierto? Y generar la redefinición, ¿no es cierto? El rediseño de los procesos para generar un ambiente de procesos que sea maduro, que sea estable y a partir de la aplicación del rediseño de procesos a proyectos pilotos que nos permitan hacer ajustes, monitorear y determinar si realmente el rediseño está cumpliendo con lo esperado, ¿no es cierto? Si estamos logrando los indicadores que nos habíamos propuesto al iniciar el proceso
de rediseño, entonces podemos pasar a una etapa de ajustes, ajustes de el rediseño, ajustes del nuevo proceso, y determinar si estamos logrando entonces la productividad. Así que una vez que se ha logrado realmente hacer el ajuste a partir de la evidencia, ¿no es cierto?, a partir de los datos obtenidos que demuestran que se está cumpliendo o no con el objetivo y el rediseño, entonces, al hacer todos esos ajustes, pasamos entonces, ahora sí, a la implementación y liberación del nuevo proceso, la optimización y la mejora continua. Para ahí entonces finalmente pasar a la última fase, que es controlar y mejorar continuamente el proceso. Entonces, normalmente eso es lo que sucede en un proceso de mejora continua, en un proceso organizacional. Pero dado que tenemos, tenemos un ambiente alrededor de la inteligencia artificial que es bastante inestable, donde hay protagonistas a cada rato, donde normalmente nos puede cambiar el escenario y el panorama en forma muy rápida. Entonces, aquí en esta transparencia resumimos un poco lo que hemos hablado durante toda la clase de hoy, y es cómo crear un proyecto de inteligencia artificial desde cero. Y la primera fase, la primera etapa es lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Identificar la oportunidad. Identificar la oportunidad significa cuál es el propósito, qué es lo que nos proponemos como organización, qué es lo que nos proponemos como empresa al querer incorporar la inteligencia artificial. Es decir, hay que hacer un análisis de necesidades, hay que identificar dónde están esas oportunidades o dónde están esos desafíos para aplicar la inteligencia artificial. Perdón. Y aquí en este proceso de identificar oportunidades, identificar necesidades, es donde pueden aplicar el design thinking que aprendieron en el curso anterior. Porque el design thinking les va a permitir empatizar, ¿no es cierto? Empatizar, ¿no es cierto?, con los usuarios, y ahí empieza todo el proceso de co-creación. Es esa participación, desarrollar el mapa de empatía, identificar los actores claves dentro y fuera de la organización que van a impactar en un proyecto que se pueda implementar dentro de la organización, es fundamental. Entonces, identificamos la oportunidad y una vez identificada la necesidad y la oportunidad, ¿dónde podemos incorporar la inteligencia artificial como solución a esa necesidad? Entonces, ahí viene el liderazgo, ¿no es cierto? Saber muy bien qué significa el desarrollo de ese proyecto para satisfacer esa necesidad que se ha establecido, que es el desafío que se va a abordar. Pero se necesitan recursos que deben ser generados por el líder de la organización para poder llevarlo a feliz término. Si no están los recursos comprometidos de toda índole que se necesitan para el proyecto, entonces mejor no hacerlo. Entonces hay que tener claridad sobre cuáles son los recursos que se van a invertir en este proyecto. También hay que identificar muy bien al equipo de trabajo, conocer muy bien cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que debe tener cada una de las personas que va a ser parte del equipo, porque sí o sí un proyecto de incorporación de inteligencia artificial involucra un equipo multidisciplinario, involucra personal técnico, sí o sí. Si lo quisiéramos dividir en dos grandes partes, está el equipo técnico y está el equipo que conoce del dominio, está el experto en el dominio donde se va a satisfacer la necesidad. Y ya ahí, dependiendo del proyecto, podemos tener subdivisiones, ya sea desde lo técnico o desde el dominio del problema. Entonces, hay que conocer muy bien quién es mi equipo, quiénes van a participar y si se necesita algún plan de entrenamiento, algún plan de capacitación, porque es necesario nivelar las competencias, es necesario nivelar
las habilidades, o si es necesario incorporar dentro de ese equipo algún consultor experto que ya tenga el dominio y el conocimiento en la tecnología que vamos a incorporar y que va a facilitar o va a guiar el proceso de adopción de esa tecnología a partir de su conocimiento. Una vez está establecido entonces el equipo, ya se tiene clarísimo cuál es el rol de cada una de las personas que integran este equipo. Entonces, ahora sí pasamos a determinar si se cuenta con todos los inputs necesarios para poder desarrollar el proyecto. Y como bien lo mencionamos, se mencionó al inicio de la clase, en general eso implica datos. Datos, hay que determinar si tenemos ese conjunto de datos, si podemos adquirir datos o si hay que generar data o si sencillamente iniciamos con los datos que tenemos y a partir de ahí empezamos a generar la experiencia, empezamos a generar algunos resultados iniciales, posiblemente no los resultados ideales, pero sí unos resultados que nos van a permitir determinar si las decisiones que se están tomando alrededor de la incorporación de la tecnología vamos por buen camino, ¿sí? Entonces, hay que ver qué tan dependiente se es de los datos y puede ser que no se tenga completos, pero al menos sí nos va a permitir hacer pruebas de concepto. Así que no necesariamente el no tener los datos ideales o el dataset perfecto es una barrera o un impedimento para empezar un proyecto de inteligencia artificial. Y, ¿no es cierto?, después de saber que tenemos o estamos en condiciones de empezar el proyecto, opciones de solución, lo mencionaba muy bien Efraín en su intervención, explorar diferentes enfoques, no casarse con una sola alternativa, y esos diferentes enfoques o diferentes posibles soluciones para resolver el problema pueden involucrar hacer desarrollos propios, hacer desarrollos internos, tener el equipo técnico que se encargue de hacer ese desarrollo, o la otra alternativa es hacer adquisiciones, comprar sistemas, comprar aplicaciones. La otra posibilidad es hacer como una mezcla de las dos, incorporar algún producto que esté disponible y sobre él hacer desarrollos o hacer adaptaciones de algún producto o sistema que esté disponible. El mundo del software libre siempre es bastante dadivoso en ese sentido. O algunas empresas manejan modelos de negocio que nos permiten hacer pruebas durante cierto tiempo y después decidir si hacemos la inversión. Entonces, es súper importante darse la oportunidad de analizar y hacer vigilancia tecnológica para determinar cuáles son los posibles caminos. Desarrollo in-house, adquisiciones o una mezcla de las dos, ¿no? Integración y desarrollo. Y una vez entonces se haya decidido por la solución, ¿no es cierto? Entonces hay que empezar iteraciones de implementación haciendo pruebas lo más rápido posible que nos permitan validar la solución que se ha decidido implementar y a partir de los resultados, estableciendo mediciones, estableciendo métricas, entonces entrar en un proceso de mejora continua que nos permita adaptar la solución hasta finalmente llegar a los resultados que se esperan al empezar el proyecto y si realmente, ¿no es cierto?, se ha cubierto la necesidad que se identificó en el primer paso. Y algo súper importante es que en algunos casos no necesariamente la incorporación de una solución de inteligencia artificial nos va a dar una solución al 100% de la necesidad. Pero si logramos avanzar en la solución, es decir, si logramos un avance de un 30, un 40, un 20, un 10, bueno, dependiendo de lo que signifique en el dominio y en el contexto donde se está aplicando la inteligencia, mejorar un 10%, un 5, un 20, lo que sea, eso es lo más importante, ¿no? Saber que la inteligencia artificial actual, disponible y al alcance nos va a permitir mejorar, pero sabemos que en un año y medio, sabemos que en 2 años o al paso que vamos posiblemente en un año,
vamos a tener mejor tecnología, vamos a tener mejor inteligencia artificial y por lo tanto ese porcentaje de solución que logramos a partir de la tecnología que está actualmente, el próximo año entonces vamos a poder aumentar y vamos a poder dar una mejor solución, una mayor cobertura. Y eso es algo que debemos tener siempre en mente, ¿no? Que es altamente probable y altamente factible que en el próximo año salgan mejores soluciones, nuevas soluciones o las que están disponibles ofrezcan, ofrezcan mejores servicios, ofrezcan mejores productos y posiblemente incluso a menor precio, ¿no? Recordemos la ley de Moore. Entonces puede ser que en un año, año y medio tengamos mucho más recursos y por lo tanto el haber empezado un proyecto de inteligencia artificial en este momento con la tecnología de la cual disponemos, aunque no nos entregue una solución al 100%, igual vale la pena. Igual vale la pena porque habremos aprendido muchas lecciones, igual estaremos logrando algún beneficio, ¿no es cierto? Posiblemente no el ideal, pero ya estaremos preparados, ya tendremos la experiencia, ya tenemos lecciones aprendidas que nos van a permitir aprovechar con mayores opciones la inteligencia artificial, la inteligencia artificial que se vaya generando. Entonces, es el momento de involucrarse en proyectos de inteligencia artificial. Así que, bien, quisiera escucharlos, quisiera saber si tienen preguntas, comentarios, dudas. ¿Cómo les ha ido con la posibilidad de implementar la inteligencia artificial y lo que han aprendido en el diplomado en su contexto, en su entorno? Eh, si han hecho ese ejercicio, ese análisis de esa Eh, posibilidad de Profesor, aplicarlo. yo estoy con un proyecto particular y he tratado de ver cómo se llama esto, cómo ingresar la inteligencia artificial dentro del proyecto. Y igual es más complicado de lo que pensaba, como el hecho de poder aterrizar la idea para poder plantearlo y hacer la ejecución técnica. Como que eso es lo que más como costaba el hecho de decir, ah, ya implementemos. Ya, pero ¿y dónde consideras tú que ha estado la dificultad de la implementación? Claro, bueno, en realidad no es trivial, estoy de acuerdo contigo, porque ningún proyecto, ya sea de inteligencia artificial o no, todo proyecto de incorporación de tecnología involucra un cambio cultural y ninguna de las dos cosas es fácil. Entonces, ¿dónde consideras tú que está tu mayor dificultad para la adopción de la tecnología? Más que nada como en la practicidad para lo que sería la intervención de usuario. Que eso es lo que nosotros, la idea del proyecto es hacer un sistema de bar inteligente con reconocimiento facial. Entonces, la parte ya de reconocimiento facial tiene un entrenamiento de video. No obstante, buscando la manera de cómo, claro, incluir la inteligencia artificial ha sido un cacho de decir como en qué parte lo meto, cómo lo hago. Igual, eso lo pregunto en verdad como qué aspectos como consideras como tú como un punto para poder decir, ah, ya, por aquí podría ir la cosa. O sea, la pregunta que tienes, no sé si se han hecho, la pregunta no es, o sea, la situación no es incorporar por incorporar, o sea, no, tenemos que incorporar. Claro, La pregunta es, ¿por qué la quiero incorporar? ¿Qué es lo que estoy esperando de esa incorporación? Y eso significa voy a dejar de compartir, mi transparencia. Eso significa hacer una revisión de bueno, primero, cuáles son las tecnologías de inteligencia artificial que tú quieres, que se quiere incorporar en la organización, cuáles son y por qué. ¿Cuál es el beneficio que se espera? Porque no, si es incorporarla por incorporarla, entonces la estamos incorporando porque es una moda. Y ahí ya el proyecto empezó mal. Entonces, como estaba en la última transparencia, hay que definir muy bien cuáles son las necesidades que se quiere suplir con la inteligencia artificial.
Y eso significa entonces conocer muy bien de la tecnología. Entonces, por eso hay que decidir muy bien cuál de toda la tecnología que está en el radar de inteligencia artificial es la que se puede, es la que se quiere incorporar. Y yo creo que ese es el punto de partida, porque si no, efectivamente, eh, van a estar con, con esta disyuntiva de hagamos esto, no hagamos esto. Partir este documento, ¿no es cierto?, que es eh, Inteligencia Artificial, Vigilancia Tecnológica para la Ciencia. Ahí están quienes lo generaron, ¿no es cierto? Un documento público, así que no hay problema. Universidad de la Frontera, y que habla de la transferencia tecnológica. Es un documento generado por un proyecto Corfo. Y aquí entonces hay que hacer esto, hay que conocer muy bien la tecnología, hay que saber buscar en dónde se está aplicando, la tecnología, cómo se está haciendo, y aquí está, ¿no es cierto? Áreas de desarrollo, empresas innovadoras en inteligencia artificial, aplicaciones de inteligencia artificial, mercado, tendencias, en fin. Entonces, yo lo primero la primera invitación que haría en tu caso, de acuerdo a lo que me estás diciendo, es que hagan un estudio bastante acabado o hacer investigación, también hacer investigación en el contexto, en el dominio, ¿no es cierto?, de lo que trabajan ustedes, qué se ha hecho, qué se ha incorporado ya de inteligencia artificial. Entonces, pueden decidir, al igual que otros ya incorporaron esa tecnología, incorporarla ustedes también. Ya hay alguien que dijo que sí, que logró beneficio de ella. O lo otro es decidir de alguna manera cuál es el aporte, cuál es el valor agregado de la inteligencia artificial. Eh, y ahí entonces ahora sí avanzar con el proyecto, eh, decidiendo los recursos, decidiendo cuáles son las inversiones, decidiendo el equipo, decidiendo ahora sí cómo hacer el proyecto. Pero lo primero que todo es conocer la tecnología, saber muy bien qué es lo que ofrece, qué es lo que no, eh, y de esa oferta, qué es lo que ustedes quieren o consideran que les va a permitir solucionar, ya sea como les decía hace un rato, mejorar la productividad o permitir el desarrollo organizacional, desarrollo empresarial para ofrecer mejor calidad y valor agregado a los clientes. Pero el primer paso es conocer muy bien la tecnología y saber qué puedo esperar de ella y qué no puedo esperar, porque si no tienen claridad de eso, qué puedo esperar y qué no puedo esperar, entonces posiblemente lleguen a que estaban con una expectativa demasiado alta que finalmente no se cumplió. Entonces, mi recomendación es eh, hacer como un análisis de ventajas, desventajas de las determinadas tecnologías, hacer una búsqueda de quiénes están aplicando, o puedes hacer algo bastante trivial, preguntarle a Copilot, preguntarle a ChatGPT, qué aplicaciones puede tener la inteligencia artificial en este contexto. Te va a dar muchos ejemplos seguramente. Hacer vigilancia tecnológica por su propia cuenta. Y después de eso, entonces, ahora sí decidir cuál es el propósito, decidir cuál es la razón, cuál es la necesidad. Si no identificas una necesidad, de ahí va a ser muy complejo que logren hacer una incorporación adecuada de la IA. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Quedó clarísimo. Buenísimo, Omar. José Leonardo. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, se escucha bien, Leonardo, te escucho. Perfecto. Mira, mi aporte es el siguiente. Yo acabo de cumplir hace unos días atrás 60 años. Soy Ya, un hombre de programador, experiencia. soy programador desde hace 40. En el año 84 terminé de estudiar en la Universidad de Santiago, lo que en aquella época era los inicios de la computación en Chile, con el doctor Jaime Michelow. Y me he dedicado por más de 30 años a trabajar el desarrollo de un ERP para empresas agrícolas de exportación.
Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando empezó este tema de la inteligencia artificial, yo dije, a ver, ¿qué puedo hacer yo con la inteligencia artificial en el desarrollo de un software que ya tiene más de 30 años? Y me encontré con la sorpresa de que, por ejemplo, hoy día mis clientes tienen un plan de cuenta único que la inteligencia artificial me ayudó a uniformar el criterio de todas las empresas que yo utilizo, con las que yo trabajo, y por lo tanto, hoy día el sistema genera, por ejemplo, un balance. El balance se lo pasamos a través de la URL de ChatGPT y nos hace el análisis financiero. Entonces, Ya, cuando tú recién perfecto. decías, hay que saber el negocio, hay que saber qué hace la inteligencia artificial. Hoy día nosotros le agregamos un asistente virtual al sistema en función de que cada usuario le ofrece las opciones que el sistema sabe que son las que usa. Es más, averiguó cuándo usa cada opción, entonces de acuerdo al día del mes le ofrece, por ejemplo, hoy es día de pago de remuneraciones, hoy es pago de impuestos, hoy se pagan proveedores, le ofrece las opciones del sistema de acuerdo a su propio historial dentro del sistema. Entonces, mi concepto hoy día es que la inteligencia artificial no solamente hay que usar lo que tiene, también podemos crear nueva inteligencia artificial dentro de nuestra área de trabajo. Sí, exactamente. En este momento la inteligencia artificial es un abanico de posibilidades y el hecho de estudiar la tecnología, saber qué ofrece y hacerlo a fondo, ¿no es cierto? Y qué expectativas realmente puedo tener de esa tecnología, puede ser que descubra que incluso puede hacer más cosas de las que yo pensaba que se podía hacer con ellas. Entonces, empezar a revisar en mi dominio quién la está utilizando y cómo la está utilizando es una buena forma de empezar con el pie derecho. Porque si alguien ya la está utilizando y lo está divulgando, es porque le está funcionando. Por lo tanto, ahí ya alguien lo validó y me evita a mí, digamos, un dolor de cabeza. Eh, y si no, bueno, entonces hay que ser innovador y hay que hacerlo en forma adecuada, ¿no? Como lo hemos conversado durante toda la clase. Así que nada, eso. Muchas gracias por la participación en el día de hoy. Eh, y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Está muy bien, muchas gracias a ti, Buenas que estés bien. noches. Que estén muy bien, que descansen. Que esté bien, buenas noches.